Hola, le has dado al play a una charla con Startup. Descubre con nosotros personas e historias inspiradoras del ecosistema emprendedor. Si eres una persona activa, creativa o con curiosidad, este es tu sitio. Para escuchar esta y más charlas, encuéntranos en Twitter, LinkedIn, Spotify y YouTube. ¡Empecemos! Bienvenidos un día más a Charlas con Startup. Hoy estamos con Víctor Font. Ha trabajado en muchas cosas, nos va a contar, pero básicamente vamos a hablar mucho de marketing digital, mucho de e-commerce, mucho de B2B, B2C, mucho de captación. Entonces la idea es aprender de esto a tope hoy y usar un poco su trayectoria para ir trabajando sobre estos temas, ¿no? Como siempre, recordaros que tenemos patrocinador Gretel, que es un software que, bueno, es un B2B SaaS que conecta a las personas que trabajan dentro de la empresa con la información de sus empresas. Y eso facilita un poco el día a día, que no estés trabajando con 5 aplicaciones distintas, sino lo tengas centralizado y con un par de búsquedas tengas la información que necesitas, ¿no? Entonces, tenéis gretel.co en la descripción para entrar bueno, ahora mismo si queréis o cuando hagáis la charla y le dais un vistazo, ¿vale? Víctor, ¿cómo estás? Estoy también con Marc Aldecoa. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de que me hayáis invitado. Y Marc, ¿tú cómo vas? Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Bien la semana? Sí, buena semana. Estoy aquí estrenando podcast en verdad desde Colombia, no lo habíamos dicho, pero Buena, tenemos buena. aquí modo Y internacional. ya puestos de enlatado, ¿no? También. Enlátamelo. Sí, hemos sacado también un formato que podéis ver cada semana, que es básicamente una entrevista corta con una persona que conozco aquí del ecosistema de Telatam. Y lo que hago es transformarlo en un artículo escrito y es medio guión, medio explicación sobre su historia. En 5 minutos lo tienes leído y lo tienes cada semana en tu bandeja de entrada. El Medium, ¿no? ¿Vale? El Medium. Oye, qué nivel, ¿eh? Patrocinador internacionales ya. Bueno, Como 5 minutos todo de spam y luego empezamos, ¿no? Bueno, Víctor estudió en ESADE como nosotros, me equivoco, ¿no? no te equivocas. Vale. Bueno, Y luego, lo estudié, podríamos si matizar, pero no, sí. luego iremos a eso porque como que tu LinkedIn habla de muchas cosas mientras estás trabajando, o sea, mientras estás estudiando, ¿no? Es como, Sí. uy, qué interesante. Entonces, bueno, aparte de eso, él ha trabajado en Groupon, ha trabajado también en FinTech, pero mucho en e-commerce, mucho en captación y en marketing digital, ¿no? Ha estado años en Google y luego llevando marcas, expandiéndolas, internacionalizándolas, incluso dentro de grupos de empresas como más tradicionales, ¿no? Haciendo mucha labor ahí también de gestión. Entonces, rápidamente, si te puedes presentar explicándonos tu background y bio hasta que llegas a Groupon, que sería como tu primer momento dentro del mundo startup. Y ahí aprovechamos para Sí. entender por qué trabajaste tanto durante la carrera y si es así o no. No, muy rápido. Bueno, estudié ADE un poco por descarte. Yo creo que la mayoría, pocos estudiamos ADE por vocación en esa ADE como vosotros. Y nada, durante la carrera sí que es verdad que no me motivó demasiado hasta que empecé a hacer prácticas. Es verdad que estaba en el plan antiguo y que sí que había más opciones. Se hice campana solo en una de las prácticas, el resto era compatible. Pero sí, entonces un poco dije, oye, no sé qué quiero hacer, entonces voy a ir viendo cosas y también así voy viendo qué es lo que no quiero hacer. Y nada, entre ellos pues estuve pues, en consultoría, estuve en gran consumo, estuve en una pequeña empresa y así iba viendo pues esto, ¿no? De que me gustaba más y que no me gustaba. Y nada, un poco esto, ¿no? Acabar la carrera y entonces ya... Y lo bueno es que al acabar la carrera había visto varias cosas, ¿no? Y también me fue más fácil decidir el camino por el que empezar. Una cosa rápida. ¿La universidad te facilita que trabajes mientras estudias? A nosotros no nos dio esa sensación en esa. Sí, en mi caso sí. En mi caso, en el plan antiguo sí que pude. O sea, tanto en tercero de carrera pude hacerlo como... Bueno, luego sí que es verdad que hubo unas prácticas que me interesaba mucho hacerlas. Me propusieron trabajar en un proyecto de consultoría y era full time. Y estuve... Lo único que me vendieron, que era un proyecto de un mes, dije, bueno, un mes sin ir a la uni, lo compro. Y luego fue de 3 y entonces fue un poco más complicado. Pero sí que en general me lo facilitaron.
Y de aquí, al acabar, saltas justo al Groupon directamente. Sí, de hecho hice, en el final de la carrera hice el intercambio, el Erasmus en Suiza y al acabar en Suiza, de hecho tuve alguna oportunidad de quedarme ahí, pero los sectores, era muy gran empresa, era farma, química y mira, un poco al haber visto, ¿no? Muy gran empresa no me motivaba, había visto sí un poco todo el tema de Internet que era un mundo que me apetecía, conocía poco, pero me apetecía. Y mira, justo una persona con la que estuve en Suiza había trabajado en Groupon y me dijo, bueno, en MyCityDeal, porque Groupon en Europa lo monta Rocket Internet y entonces lo compra Groupon Internacional justo cuando yo me uní. Entonces, que fue un momento chulo. Y sí, entonces me puso en contacto con una persona de recursos humanos y justo había una vacante en la que encajaba y me fui a Londres directo a trabajar en Groupon. ¿Cuál era tu rol cuando entraste? Bueno, eso es que el grupo, la cultura muy chula, es un mix entre Rocket y un poco startup americana. Porque, Pues un estaba, momento, perdón, pero antes de indagar en esto, que Groupon, tuvimos a Jerún hace poco y él trabaja en se, Grupalia, entonces el modelo al final es como una plataforma para encontrar se, cupones, descuentos para ocio local, etcétera. Lo mismo, pero para UK en tu caso. o sea, Groupon tuvo el título de Fastest Growing Company Ever. La empresa que llegó más rápido al billion, me parece, de valoración en la historia en ese momento, como en 2010, algo así. Entonces, sí, o sea, ellos son los creadores del modelo de deals, de daily deals, y en algunos mercados consiguieron una cuota brutal, lo que les ha permitido seguir vivos hoy. Que por ejemplo, Grupalia no. O sea, de hecho, yo cuando entré en UK teníamos el 80% de los emails de los compradores online en base de datos. ¿Pero cómo se llega a eso? Bueno, o sea, al final se puso muy de moda el modelo y hacíamos ofertas de todo tipo, cosas súper random. O sea, yo me acuerdo que llegué a vender bodas por 500 euros. Entonces era en un Holiday Inn en no sé qué ciudad y entonces hacían un pack de una boda para 50 personas por 500 euros. Claro, luego tenía trampa, pero al menos hacías el gancho y vendías 500 deals de estos. Entonces, sí, o sea, fue súper explosivo el modelo. Llegaba mucha gente porque se habló mucho, fue muy explosivo. Y el crecimiento venía o sea, financiado o subvencionado por rondas. ¿Y hasta qué punto, o sea, se une un poco a la conversación de todo el tema gorilas o Getir, de decir cómo de rápido creces, ¿no? Para Mm, poder ser el primero. Como dices, es el que ha sobrevivido, ¿no? sí, o sea, yo creo que más allá del tema de rondas, ¿no? Que sí que hubo rondas. Era un modelo que sí que generaba cash, ¿vale? Tenía varios trucos. Uno de los principales, o sea, el tema es que el modelo no era lo que vendíamos con el modelo que aportabas al merchant, al negocio, luego no era real y no era sostenible, ¿vale? Pero el negocio sí que era un buen modelo de negocio, era rentable. Os odiaban un poquito, ¿no? Algunos. Claro, o sea, tú decías a un restaurante, mira, hacemos una oferta y entonces te va a conocer un montón de gente y te vas a poner de moda, ¿vale? Y entonces los tíos se tomaban la oferta como una inversión, realmente pues eran muy ajustados o no ganaban o perdían dinero, pero luego no iba nadie, porque la gente ya estaba enganchada al modelo de ofertas. Se iba al siguiente restaurante con el que lanzabas una oferta. Entonces, costaba mucho que tuviera recurrencia con un merchant y en cambio sí, o sea, para el user era muy interesante, pero te ibas quemando merchants, ¿vale? En cambio, claro, o sea, el modelo era muy rentable, porque hay una cosa que, sobre todo al principio, luego se negociaba, pero era que el porcentaje de gente que no iba o que no usaba el deal que había comprado, porque se olvidaba, era un 50%, ¿vale? Y lo que hacían estas plataformas era que cobraban todo upfront y solo le pagaban al merchant cuando la gente lo usaba. Entonces, claro, el 50% se quedaba en el 100% del deal. Entonces, por eso que o sea, como modelo de negocio era interesante, pero claro, muy explosivo, porque no consiguieron que fidelizar al merchant y crearle valor real al merchant.
sea, son como tarjetas de regalo que nadie usa, ¿no? Claro, un 50%, es brutal. Sí, sí. Es un montón eso. Bueno, ¿y cuál era tu rol ahí? O sea, tú estabas captando merchants, captando No, o usuarios. sea, yo ya entré y nada, la verdad que fue muy divertido. Entré y mi rol era gestionar regiones, ¿vale? O sea, era como el revenue de una región dependía de mí, ¿vale? Entonces yo tenía un equipo comercial de field sales y un equipo de inside sales, ¿vale? Un mix. Entonces, yo lo que les decía es, oye, pues mira, para maximizar el revenue en esta región necesitamos este tipo de ofertas estos días, necesitamos estos price points, pues hacíamos mucho análisis de decir, vale, ¿cuándo vamos a vender las ofertas caras? Pues bueno, cuando la gente ha cobrado, ¿no? Pues al principio de mes pones estas ofertas, luego cómo vas bajando. Luego mucho de cómo estructurar los deals para subir ticket medio, ¿no? Entonces aquí jugábamos mucho con psicología, de pricing y demás. Entonces sí, o sea, el rol era este, ¿no? Decir, oye, o qué categorías nuevas nos podemos inventar en esta región que pueda tener sentido. Pues bueno, y era divertido. O sea, era ir coordinando con los comerciales para que consiguieran un deal que fuera bueno y que se vendiera. ¿Y ahí cuánto tiempo estás, más o menos? Estuve como un año y poco, un año y medio no llega. La verdad es que estaba contento, era divertido. El problema es que tenía una novia en Barcelona y entonces me tocó volver en un momento dado. O sea, de Groupon pasas a Barcelona y Sí, entonces, bueno, sí, en realidad, a ver, estaba en Groupon, estaba bien, pasándomelo bien. Justo una persona con la que había trabajado en consultoría eh, entró en una startup de fintech de Barcelona y, bueno, en aquel momento, pues, es esto, ¿no? Que tenía esta novia y dije, venga, pues me vuelvo. Y entonces me volví, estuve en Cantox, que estuve muy poco tiempo, pero sí, eso fue un poco mi excusa para volver a Barcelona. Vale. Y entonces ahí has tocado o ya has tocado ads en Groupon, es decir, ya has estado No, trabajando cero, con cero, Google o cero, cero. Vale. cero. O sea, ya O había un sea, equipo de marketing cross regiones que se encargaba de toda la estrategia de marketing. vale, vale. Vale, ¿y cómo llegas a Google, ¿no? Que es el paso siguiente y Sí, es grande que exacto. O sea, estás unos voy, buenos voy años. a, voy a Cantox. En Cantox estoy en la parte comercial, ¿vale? Súper buen proyecto, pero pasan dos cosas. Por un lado, que me contactan de Google, que yo en su día al salir de la carrera pues era bastante aspiracional en aquel momento, había aplicado y no me habían dicho ni los buenos días. Y en cambio, de repente me contactan y hago el proceso y sale todo perfecto y muy rápido tengo la oferta. Y, y nada, entonces pues esto, o sea, me voy a Dublín y entro en el equipo bueno, un poco es el equipo, en Google tienes dos equipos, hay un equipo de New Business que se dedica a captar nuevas cuentas y luego hay un equipo que son más el farmer, ¿no? El account management. Entro en el equipo de account management de la parte de ads en Google. De los que convencen todos los días a las marcas para gastar más y de más formas en Google, ¿no? Sí, o sea, de hecho yo cuando entré, entré en el equipo español y entonces entrabas, o sea, ya la estructura de ventas ya súper montada de gran empresa y entonces entrabas con un portfolio de clientes enorme, ¿vale? Y tenías que hacer, que les hacías una llamada al cliente, no como mucho hacías un follow-up, pero hacías una llamada, les mirabas un poco su cuenta, hacías 4 preguntas de su negocio y les decías qué productos tenían que implementar y entonces en one shot les tenías que convencer para que gastaran más, ¿no? Esto era un programa muy long tail. Entonces, lo bueno es que te curtes, entiendes muchas realidades, bueno, las entiendes por encima y luego vas pasando cada vez más a programas con clientes más grandes, menos cuentas, más dedicación. Es un poco como lo tiene montado, bueno, tiene montado Google. O sea, ya te digo, al principio cuando empecé tenía 150 clientes en mi portfolio y tenía 3 meses para contactarlos a todos, ¿vale? Una animalada. Y luego al final trabajaba solo con 5 clientes durante un año entero trabajando con 5 clientes. O sea, que dedicaba un día a la semana a cada uno de estos clientes.
Oye, ¿y le recomendabas a empresas que no les convenía gastar más? O sea, en la primera parte vas muy a saco porque incluso ellos tienen un sistema de puntos que va ligado a tu bonus, o tenían, lo han ido cambiando, pero que es curioso porque son las prioridades que tiene Google. Te dicen, vale, has de activar este tipo de producto, este y este. Este te da tantos puntos, este te da tantos puntos. Y tú al final ¿Y del de qué trimestre has de depende? conseguir ¿De qué de depende los las puntos? prioridades que tenga, o sea, y el equipo o sea, de revenue de Google, ¿vale? Y dicen, oye, o sea, si te fijas, Google todos los quarters crece lo mismo durante un montón de años. Bueno, menos el último que han crecido más. Entonces, esto el equipo lo monitoriza y entonces crea el sistema de incentivos para todo el equipo comercial basado en el revenue que se necesita para cada quarter. O sea, Cuando dices diferentes productos dentro de Ads, o sea, ¿cuál sería el desglose, por ejemplo? dentro de lo que es hoy Google Ads, o sea, tienes los grandes productos que pueden ser pues, YouTube, puede ser toda la red de display, o puede ser Google Shopping, ¿vale? O la parte más de search tradicional, pero es que luego dentro de Shopping o dentro de search hay infinidad de features que al final son como subproductos dentro de cada uno de estos productos. Entonces, sí, o sea, te tenías que conocer como 100 o 200 subproductos y siempre hay algo que vender, ¿vale? Entonces, en la primera parte, a lo que me preguntabas, Marc, en la primera parte vas a saco, ¿vale? Y es verdad que igual no vas a superar la necesidad del negocio, intentas más o menos, pero es una llamada. En la parte cuando trabajas con 5 clientes, todo lo contrario. O sea, realmente eres un consultor, tienes mucha información y haces proyectos superado con el cliente y generando toda esa confianza. Si lo haces bien, puedes vender, ¿vale? O sea, por ponerte un ejemplo, un cliente mío muy grande quería ampliar su almacén o está ampliando su almacén y nos hizo la pregunta de qué categorías tenían que priorizar para ampliar su portfolio de productos, ¿vale? Entonces nosotros hicimos todo el análisis dentro de las búsquedas que había de Google, ¿vale? En varias categorías que nos había pasado y le ayudamos en base a la oferta que veíamos que había en Google y la demanda de queries, le ayudamos a priorizar las categorías que tenían que traer en esta ampliación del almacén. O sea, es lo opuesto a lo que os estaba contando. Y una curiosidad, tienes un caso de cuál es el presupuesto más grande dedicado a Google Ads que te ha dado un cliente, ¿no? Sí, Como para gastar en yo un mes. sí, en mi caso era pasta, pero nada que ver con los top clientes. O sea, era pasta de 2 millones, 2, 3 millones al mes. En quarters, en retail, Black Friday, pueden ser 4 o 5 millones de inversión en un mes. Pero sí, o sea, sí que había como en aquel momento el cliente número uno era lo que hoy es Booking Holdings, que fue el primer cliente que gastaba 1 billion en Google al año. Joder. Y Sí, sí. cuando estás con clientes de mayor tamaño, ¿cómo de difícil es cambiar la opinión? O sea, al final, una multinacional tiene un budget, ¿no? Por mucho que tú estés empujando, ¿hasta qué punto, no? Mm, Tienes las manos atadas o con quien hablas, tienes las manos atadas para decir, no, es que no da más. mm. Claro, o sea, lo bueno de algunos productos de Google es que están muy orientados a performance, ¿vale? Están en la parte de abajo del funnel, con lo cual en la medida en la que tienen buen rendimiento las campañas, es una inversión bastante fácil de justificar, ¿no? Porque dices, oye, tanto pongo, Tanto tanto saco, saco. sí, sí. Sí, entonces, esa es una inversión mucho más fácil de justificar que cuando tenías que vender YouTube, ¿no? Es decir, oye, esto es más branding, esto es otra historia. Total. ¿Y cómo crees que ha Oye, cambiado? O sea, ahora teníamos un gráfico chulo de cómo el revenue de ads de Google o de YouTube respecto al total de Google ha ido cambiando, ¿no? Y ahora decías, antes era más difícil justificar todo el tema branding o media. ¿Crees que esto ha ido cambiando ahora? Mm.
Bueno, a ver, un YouTube es un super producto dentro de Google y ha sido un exitazo brutal porque además ya no solo tiene el revenue stream de publicidad, sino que tiene otros revenue streams de suscripción y demás. Dentro de la parte de publicidad como producto, evidentemente ha ido mejorando, pero como producto sigue siendo un producto mucho más branding que performance. O sea, Google Shopping, que es muy performance, ¿no? O sea, veo el producto, o sea, es mucho más parecido a Amazon y YouTube es mucho más parecido a Instagram, ¿no? Ya ves. Oye, por situarnos, ¿qué año es cuando entras en Google? Entró, creo que es 2014, principios de Vale. 2014. Y esto, o sea, ¿en qué momento estaba la industria de ads? O sea, ¿qué competidores había? ¿Facebook cómo era Pues, de grande? Describe un poco el espacio en ese momento. mira, bueno, Google, mira, por decirlo de una manera, yo trabajé primero para el equipo español, luego para el equipo de Retail UK, y entonces el equipo el revenue que generaba Retail, que era una vertical de UK, equivalía a todo el revenue de Twitter global, ¿vale? O sea, una vertical de esto. Un Eh, saludo a Twitter, que lo hemos mencionado 15 veces en estas charlas, pero nunca acaba de consolidarse, ¿eh? Como empresa. Tiene otras cosas, pero como Publi siempre se ha costado, sí. No, y Facebook está explotando. O sea, por ejemplo, tuve de cliente a la gente de Hawkers, que con Google era súper difícil conseguir que invirtieran y en cambio invertían miles y miles de euros en Facebook. Entonces Facebook fue un momento de boom de Facebook, se oía mucho hablar, lo que pasa es que todavía estaba muy por detrás. Incluso a nivel de equipo, pues si en el equipo de Google España éramos 30 o 40 personas, en Facebook eran 2, ¿no? Un poco por ponerlo pero sí que es verdad que en charlas con directivos de Google, ya en aquel momento tú preguntabas quién es el competidor y se hablaba más de Amazon que de Facebook como competidor de Google. Ahora mismo ya no se habla tanto de ads como antes, ¿no? Es decir, ahora es verdad que Facebook está ahí compitiendo y tal, pero no se habla tanto de ads como antes, como que no está tan de moda y se cuestiona un poco el modelo de negocio, ¿no? Que al final parte de acabar vendiendo el comportamiento de un usuario en Internet y cada vez hay como más trabas además, ¿no? Te ponen las cookies, que si te ponen la privacidad de Apple, no sé qué. Mm. ¿Qué pasa, no? Porque no está de moda ads y quizá qué es lo que lo ha llevado hasta aquí y qué tiene que hacer Google, si lo tiene que hacer, para replantearse su modelo. Mm. A ver, eso es el tema de que esté de moda o no esté de moda. Eso es discutible, ¿no? O sea, creo que el crecimiento de Google en el último cuarto y el último año es el más fuerte que ha tenido de la última década, seguro. Entonces, o sea, eso podría ser discutible. Pero claro, evidentemente, o sea, aquí qué ha pasado? Que había una plataforma al final, con una oferta disponible, que era Google, otra plataforma con una oferta disponible, es decir, con unos usuarios disponibles a impactar, que era Facebook, y había pocas marcas que iban entrando. Pues evidentemente al principio era muy rentable, porque había una oferta X y una demanda ahí, y la demanda era baja, ¿no? Y esto, pues, seguramente con Facebook se ejemplifica mucho mejor que con Google. A medida que han ido entrando más marcas, se ha ido saturando, es un modelo de auction, ¿no? de puja, de subasta, y se ha ido saturando, ¿no? Entonces, a medida en la que se satura, es menos sexy porque es mucho más difícil sacarle rentabilidad a este modelo. Entonces, yo creo que sobre todo es eso, ¿no? Para ellos el negocio es rentable, es súper rentable, cuanta más gente entre mejor, ¿no? O sea, de hecho nosotros desde Google había momentos que decíamos, oye, en esta puja y en esta puja tenemos que inflacionarla, porque ganaremos más dinero si inflacionamos estas pujas, ¿no? Y se podía ver. Entonces, en ese sentido, claro, o sea, para ellos sí que se plantean retos pues esto, ¿no? De decir, oye, hacia dónde vamos a futuro? Alphabet, ¿no? Dentro de Google lleva muchos años probando verticales nuevas, pues ya sabéis, toda la parte de cloud, tienen todo el marketplace de Android y han ido lanzando verticales.
pero claro, realmente ninguna mueve la aguja como Ads. Y luego hay una cosa que muchas veces no se sabe, que, por ejemplo, con el negocio de cloud, ¿no? O sea, el negocio de cloud es un negocio que escala peor que el negocio de Ads. El negocio de Ads es un negocio que, por el sistema de pujas, escala extremadamente bien. O sea, cuanta más gente entra, más rentable es. En cambio, el de cloud has de ir construyendo una infraestructura. O sea, la escala no te mejora el margen. Normalmente te lo empeora. Entonces, claro, es muy difícil, ¿no? O sea, es el innovator's dilema que pueden tener, ¿no? Un Google o un Facebook. O sea, Facebook está claro hacia dónde está tirando, ¿no? Con todo el tema metaverso, y Google está probando muchas cosas. Probó también de convertirse en un Amazon, convertir shopping en un Amazon y ser más transaccional, pero no ha acabado de tirar. Pero bueno, está... Y luego sí que es verdad que, o sea, que la plataforma de Search sigue ahí, ¿no? Y claro, o sea, realmente Google tiene la opción de entrar en muchísimos negocios teniendo toda la data que tiene. O sea, pues os contaba lo de Booking, ¿no? ¿Por qué no Google podría montar un Booking? Con la información que tiene lo podría montar mañana y seguramente ser mejor, ¿no? Pero seguramente no les interesa, y con todo el tema antimonopolio, menos. Sí, sí, justo eso. Y además, el usuario además como que se enfada un poco, y no sé si esto es demasiado subjetivo de mí, pero tú quieres entrar en Google como algo neutro que te ayuda a encontrar lo que buscas, pero que no sea Google, ¿no? Quien te empuja a eso, o que encima sea parte de Google y saldría un poco para atrás. Ya tiene un rol como muy de intermediario, ¿no? Claro, pues, totalmente. Volviendo un Vale. poco a lo que comentabas de cuando dejaste la uni y tenías esa ambición de decir, quiero entrar en un Google, en una Apple, en una de estas Big Corporate que al final tiene el rollo startup, ¿cómo era la cultura ahí en cuanto a trabajo y qué te aporta de cara a futuro? O sea, ¿cómo ves tú que ha impactado en lo que te ha pasado después? ¿De qué sirve ese tag de soy ex Google? Sí, o sea, yo creo que realmente está muy sobrevalorado, por ser sinceros, el estar en un Big Tech. O sea, sí que hay métodos y hay temas de cultura muy interesantes, pero bueno, yo siempre cuento que de Google hay una charla famosa de Larry Page, uno de los fundadores. Bueno, hay dos momentos, ¿no? Uno que él decía que Google nunca tendría publicidad, ¿vale? O sea, antes de... Cuando fundó Google dice, esto nunca tendrá publicidad, ¿no? Mentalidad muy de developer. Y el siguiente momento es que a él le daba mucha rabia por que hubiera un equipo comercial. Entonces, para él el equipo comercial era lo más bajo de toda la organización, era lo peor de toda la organización, porque es que tengo que tener un equipo comercial para, para que la máquina funcione. Entonces, en ese sentido, o sea, es verdad que el tag de Google, y sobre todo hace unos años, ¿no? Pero que te posicionaba mucho, pero que yo creo que estaba sobrevalorado, porque tú estás vendiendo un producto que se vendía solo, ¿vale? Eso es importante. Y a nivel de cultura sí que yo creo que ha tenido cosas que más allá de Google ha transformado muchas otras, o ha transformado muchas industrias, y ha transformado la cultura de muchas empresas. La cultura de Google han sido, yo creo, no solo pioneros, pero sí que le han dado mucha difusión a ciertas políticas, ¿no? Pero bueno, o sea, las oficinas de Google, ¿no? Que todo el mundo habla, o sea, yo creo que esos son los temas como más obvios, pero igual temas que no son tan obvios es pues cómo es el proceso de selección, ¿no? O qué temas, o cuáles son los valores. Hay todo un tema de decir, oye, yo no, o sea, esto es un sector que cambia tan rápido que yo no estoy buscando gente que sepa mucho de este sector, sino gente muy inquieta, gente muy curiosa, porque yo sé que si encuentro gente muy inquieta y gente muy curiosa, esta gente aprenderá muy rápido. Y como el sector va a cambiar, yo quiero esa gente, porque es gente que cuando cambie aprenderán rápido y se reciclarán rápido, ¿no? Entonces, teniendo claro esto, toda la cultura de Google gira mucho en torno a la diversidad y a buscar gente inquieta, ¿no? Y yo, por ejemplo, desde el principio, creo que a la que llevaba un año podía hacer entrevistas, me puse a hacer entrevistas, porque el proceso de selección de Google es súper chulo, es súper interesante de cómo está planteado, ¿no? O sea, ahora ya no es tan innovador porque no ocupa muchas empresas,
pero sí que lo era. En todo el sistema ¿Qué de tenía de objetivo. diferente? Bueno, pues esto, ¿no? O sea, que realmente, por ejemplo, tenías una entrevista en la que lo que buscabas era el match cultural, ¿vale? Entonces, dedicabas una hora al proceso de selección a hablar de temas que no tenían nada que ver ni con el rol ni con la industria, Vale. simplemente te dedicabas a intentar entender qué hacía diferente a esa persona, qué le hacía inquieta. Y bueno, ahí os podría contar 1000 anécdotas divertidas, de gente que ya lo había leído esto y una vez un tío me recitó un poema en una entrevista para hacerse el diferente. Para hacerse el diverso. Sí, tal cual. Y luego Y esto lo has luego, aplicado tú, ¿no? Al contratar. ¿O sí, o sea, y qué? hay temas muy interesantes. Luego te has de adaptar, porque es verdad o sea, que Google tiene muy claro que los perfiles que contrata, ¿vale? Si necesita perfiles que no sean tan cualificados, no los meten en estructura, los subcontratan a terceras empresas, porque así ellos pueden aplicar las mismas políticas a todos los empleados y tratarlos igual de bien a todos, ¿vale? Y luego, y a nivel cultural sí que también hay un tema muy interesante que es todo el tema de OKRs, que se ha hablado mucho, que realmente no nace de Google, nace creo que es de Intel, pero y mucho antes, pero Google lo popularizó mucho. Y sí que esto también es bastante game changer, porque el trabajar por objetivos te quita mucha presión en el cómo trabajas, cada uno se organiza como quiere, ¿no? Mientras cumplas. Oye, una duda, porque hemos hablado de Facebook y Google. Moviéndonos un poco, ¿qué tipo de negocio invierte más en Google o en Facebook? O sea, ¿cómo eliges en qué plataforma estar, ¿no? ¿Y por qué? Hmm. Sí, muy buena pregunta. O sea, yo creo que sí, o sea, que lo que has de entender es qué eres, ¿no? O sea, eres un negocio que lo que haces es ofrecer un producto que satisface una necesidad nueva o algo que todavía no es una necesidad y que además seguramente es algo visual, pues seguramente es un negocio que tienes que trabajar mucho más toda la parte, ya no Facebook, Instagram, sino toda la parte de display, ¿no? Y trabajar una estrategia en la que pues, se vea el producto, se vea tu value proposition, puedas encontrar usuarios y que estén en ese tipo de segmento personal al que tienes que impactar, ¿no? Esto sería un tipo de negocio en el que seguramente tienes que crear más marca y luego un negocio de decir, vale, no, pues esto, si yo ya voy a la gente que sabe exactamente lo que quiere y que ya está dispuesta a comprar, ¿no? Entonces, si tú vas a buscar ese tipo de gente, esa la vas a encontrar, o sea, para eso la gente busca en Google o en Amazon, ¿no? Pues ahí estás o sea, ahí esos son los modelos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de Booking. Claro, cuando entras en Booking, no entras a mirar, entras a reservar, ¿no? O sea, cuando yo qué sé, aquí en España un modelo súper intensivo de Google, que es la gente de trading. Claro, el de trading lo dice, mi modelo es pillar a la gente cuando va caliente ya y va cachonda y ya quiere comprar el producto. Pues eso es tal cual cuando funciona mejor la parte de search, ¿no? Y de shopping. En cambio, la parte de Instagram y Facebook es, bueno, tengo que mostrarlo, tengo que generar una necesidad, tengo que contar una historia, pues ahí funciona muy bien toda esa parte más de display y vídeo. No sé, Mari, si tú tienes alguna pregunta más de Google. Yo, si no, tengo. Pues, Didi. ¿ibas a cambiar de tema o qué? Sí, sí, yo iba a saltar al siguiente, pero Es como que sé que a ti te mola más, tú exprime. una última cosa rápida. O sea, el Sí, tema del SEO, ¿qué ha pasado, no? Porque ahora tú entras y hay el típico artículo de ha muerto el SEO, no sé. Antes se hablaba un montón de eso y parece como que no tiene de lejos ni la misma relevancia, ¿no? O sea, es así, volverá, y si no, ¿cuál es el nuevo SEO, ¿no? ¿Cuál es la nueva forma de posicionarte orgánicamente? A ver, sobre el SEO, realmente piensa en lo que te he dicho, ¿no? El fundador de Google quería que Google fuera solo SEO.
sea, ese era Vale. su ideal, ¿no? Entonces, y yo creo que Google es un producto que ha funcionado tan bien por todas las normas que ha ido introduciendo en el algoritmo y cómo ha ido y cómo se ha ido trabajando justamente el SEO, ¿no? Claro, en el momento en el que, pues, oye, hay que monetizar, ponemos un anuncio. Hay que monetizar más, pues ponemos los 2 primeros resultados. Y así, ¿no? Ha ido creciendo. Y claro, Google ahí tiene la llave y por eso es por lo que crece un 20%, un 20 y pico por ciento cada quarter year on year, porque ellos pueden jugar. Es decir, oye, hay menos, la misma demanda, los mismos usuarios, pues ponemos más anuncios. ¿Hay más usuarios? Pues ponemos menos y vamos jugando un poco con esto, ¿no? Entonces, esa es la primera explicación por la que el SEO ha ido perdiendo importancia, ¿vale? Ahora, o sea, el SEO, bueno, o sea, para mí, donde hay una oportunidad muy grande hoy es si piensas bien el SEO, si piensas bien la parte de PR, de relaciones públicas, y juegas con los medios, que son quien tiene más autoridad en digital, son los que tienen páginas más vistas, y si juegas con modelos de afiliación, ¿vale? Si juegas con estas 3 variables, puedes hacer cosas muy interesantes para no tener que pagar el peaje de Google. Puedes poner, yo por ejemplo, iba siguiendo, pero no lo visualizo. Puedes poner un ejemplo, nada, un minuto de cómo alguien utilizaría alguna noticia así para lanzarlo o para ayudarse en SEO. Sí, o sea, por ejemplo, bueno, o sea, cuando haces PR, ¿no? Pues dices, oye, ¿cuáles son los medios de comunicación de más tirada en España? Pues vale, mira, son X, Y, Z, ¿no? Por no decir ninguno. Sí. Bueno, pues dices, vale, pues intento que tal periódico me publique, ¿vale? Entonces, cuando es algo corporativo, pues oye, les has de convencer, ¿vale? ¿Quién es el gatekeeper con los medios? Pues normalmente son las agencias de PR que tienen los contactos, que son amiguetes de toda la vida y que se ven los sanados. ¿Vale? Pues esta es la manera clásica. ¿Qué pasa si le metes a esto un modelo de afiliación, que es a lo que están jugando muchos medios? Dices, vale, oye, este periódico, si me publica algo corporativo, simplemente o sea, no va a monetizarlo, pero si habla de un producto y enlaza este producto con mi web, y yo le doy un porcentaje sobre esa venta, ya empieza a monetizar, ¿vale? Entonces, para mí en esta intersección de decir, vale, ¿cómo juego a SEO? O quiénes son un poco estos gatekeepers, ¿no? Que serían estos medios. ¿Cómo les doy algo con lo que ellos puedan monetizar? ¿Vale? Pues aquí empiezas a decir, vale, pues por un lado me posiciono y por otro lado le estoy dando algo con lo que pueda ganar, ¿vale? Y no solo me hace un favor. Vale. Ok. Pero entonces esta tendencia ahora de que todas las marcas hacen como su contenido, que ya no tiene que ser tener la web ordenada o con los keywords o con los párrafos que toque para que el SEO, o sea, para ayudar en SEO, o sea, ¿sirve de algo o no estar centrándote o dedicar recursos a contenido, yo qué sé, tener tu podcast para tu marca, hacer eventos, o sea, este tipo de cosas? Sí, o sea, sobre todo, a ver, si piensas en según qué... O sea, posicionar keywords todavía funciona y todavía hay gente que se gana muy bien la vida con negocios de posicionar dominios en ciertas keywords. O sea, eso todavía existe. Es verdad que todo el tema de SEO, homepage y de trabajar muy bien toda la arquitectura, pues cada vez tiene menos relevancia, ¿no? Esto que tú dices, pero toda la parte de contenido, al revés, o sea, cada vez pesa más. Pero ya te diré que no solo por SEO, te pesa más pues por un tema de fidelización de un usuario, ¿no? Y al final, si lo piensas, sobre todo creo que hay que pensar el sentido común, ¿no? Es decir, oye, ¿qué quiere Google? Que cuando tú buscas algo, encuentres la respuesta lo antes posible, ¿no? Pues si tú eres muy relevante en una categoría en concreta, pues Google te va a dar visibilidad. ¿Y cómo sabe Google que eres relevante? Pues porque generas un contenido, porque la gente Google sabe que la gente entra y vuelve a entrar y vuelve a entrar. Entonces, esto es la relevancia que vas generando. Entonces, el contenido para mí va más allá del SEO, sino es un tema más de fidelización y de repetición. ¿Vale? Y una pregunta que me planteo yo, y no sé, Mario también, si quieres entrar, pero si todo el mundo entonces pasa a esta siguiente frase de crear contenido, de tener su newsletter, de tener su podcast, es como que saturas otra vez, ¿no? Antes lo hacían 3
y decías, fidelizas, pero es que ahora hasta el súper, ¿no? Te tira la newsletter y dices, bueno, entonces ya no entras ni al mail. Sí, sí, o sea, está claro que ahí también hay un reto, pero bueno, al final un poco la clave es la creatividad, ¿no? Y luego también pues ser innovador de cuál es el siguiente canal, ¿no? Y o sea, al final cuando he estado en e-commerce, ¿no? Siempre lo que estás buscando es esto, ¿no? Es decir, oye, venga, Google y Facebook, check, vale, ¿cuál es el siguiente canal que viene y que puedo hacer cosas diferentes y que me puedo, y, bueno, y me puedo ir diferenciando, ¿no? Y que puedo ir conectando con, pues, bueno, donde hay Blue Ocean, donde hay nuevos usuarios, pues para ir buscando, ¿no? O sea, está claro que, pues esto, ¿no? Que podcast o que newsletter, pues va a llegar un momento de que eres uno más si no haces cosas diferentes. Pero bueno, vosotros estáis en Discord, ¿no? Sí, sí. Sí, Y ahora en Medium también. o sea, la idea es verdad, y lo hablamos otro día con Edgar de Enzo Ventures, también es esto, ¿no? Hay que crear una comunidad, hay que centrarse en que quizá no vas a poder llegar a todas las personas que buscan en Google X, pero sí vas a poder llegar a conocer a gente que, de formas que antes no podías, que le interesa mucho lo que haces, ¿no? Entonces, va a ser más fácil que le fidelices y que se quede, ¿no? Pero quizá no será tanta Y, gente. y que Ese es el tema, también, claro, es un nicho. O sea, eso es la teoría de los Sí, micronichos, ¿no? O sea, al final, sí. ¿no? Y eso igual luego comentamos, pero al final las Amazon Native Brands lo que hacen es esto, ¿no? Encontrar un micronicho. Gracias a Amazon tienen muchísimo tráfico y por eso pueden llegar a volúmenes relevantes. Pero escalar eso no es obvio porque al final te has centrado en un micronicho. Pues lo que tú estás diciendo es lo mismo. ya. Pues ahora ya saltando a la próxima, que es No, tu espera, siguiente. espera. Ah, vale. Es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. Dale, dale. Mi pregunta es, ¿qué te lleva a saltar a Cave Home, ¿no? O sea, pasas de Mm. bueno, de Londres, pasas por Barcelona, saltas a Irlanda. ¿Es otra novia que te llama Sils o Nada, qué no. se te O sea, pierde en sí. este cambio, Los ¿no? los motivados de Google no se van a Tesla y así. O sea, ¿por qué te fuiste a Claro, Sils? yo mi plan era irme a Estados Unidos con Ah, vale. Google o sea, yo la verdad que en Google no me veía para toda la vida, o sea, muy grande y llegar a posiciones chulas allá ya en aquel momento era difícil. Eh, pero sí que tenía ganas de hacer una experiencia seguramente en Estados Unidos, vivir headquarters, vivir en San Francisco y demás. Pero sí, o sea, en la parte de Cave Home me contaron el proyecto y es verdad que en Google justo estaba trabajando, os contaba, ¿no? En Retail UK y en concreto en la vertical de muebles, ¿vale? Ok. Entonces está trabajando pues, con clientes como IKEA, que es el más conocido, o Mate.com, o bueno, luego alguno más inglés muy grande, ¿vale? Y bueno, un poco de ahí salió la oportunidad de contarme el proyecto. Estaba muy inicial, pero claro, era pasar de ser un account manager en Google a liderar un proyecto, a liderar la P&L y bueno, me apeteció el reto y vi, o sea, la verdad que sí que vi el potencial. Y bueno, yo también la verdad que soy lanzado, entonces lo vi y me fui para allá. Bueno, digo, ¿no? En vez de ir a Beverly Hills, pues me fui a Seals. Y así, a grandes trechos, ¿cuál era el reto? Bueno, esto es un grupo, ¿vale? Que llevaba desde los 80 con distribuciones de muebles, luego importando muebles, creando un concepto. Ellos vendían sobre todo a tiendas, ¿vale? B2B. Y entonces el fundador, muy visionario, él lo tenía muy claro que lo que iba a pasar en el mundo del mueble es lo que ya había pasado en el mundo de la moda, ¿vale? Y que va pasando poco a poco, ¿no? Es decir, que el multimarca va perdiendo valor y que las monomarcas se convierten mucho más en el destino del consumidor. Entonces, claro, ellos tenían la infraestructura, habían digitalizado la empresa, o sea, ellos ya tenían todo el catálogo, fueron muy pioneros en esto, en crear un proceso de venta B2B digitalizado a través de un portal web. Entonces, realmente para ellos fue relativamente sencillo a nivel de tecnología lanzar
lo que fue Cave Home, ¿no? Es decir, vale, cogemos el mismo catálogo, le ponemos otro nombre, incluso cambiamos los nombres de los productos para temas de conflicto de canal y lanzamos. Y de hecho, yo cuando entré ya lo habían lanzado y era hacerlo grande. O sea, realmente, cuando fui a conocer el proyecto, lo que me dijeron es, mira, aquí ves este almacén que está lleno, tu trabajo es vender todo esto a través de esta web y venga, adelante. ¿Y qué tipo de empresa era? ¿Era familiar? O sea, ¿cuál era la Sí, estructura? es una empresa familiar, ¿vale? Y lo sigue siendo. O sea, luego sí que pues ha entrado private equity, pero es una empresa familiar. Y nada, o sea, ya te digo, estructura de una empresa muy tradicional. Sí que es verdad que tenían clara la parte de tecnología, ¿vale? Al menos en la parte de RP. Y luego sí que es verdad que también hicieron otra cosa muy bien que cuando empezó la crisis del 2007-2008, que pensar que en mueble y inmobiliario hay bastante correlación, ¿vale? Pues ellos tuvieron la habilidad de internacionalizar, ¿vale? Y empezar a abrir mercados y vender mucho fuera de España con este sistema B2B, ¿vale? Y nada, o sea, la estructura pues típica, ¿no? Finanzas, compras, producto, mucho producto, porque sí que es verdad que el producto pues en su mayoría venía de Asia, pero se miraba con mucho cariño, se hacían retoques del producto y se iba trabajando. Ya ves. Oye, ¿y qué te dan a ti? Te dan el reto, pero te dicen, oye, este es tu presupuesto, tienes que hacer crecer esto, ¿o no? Sí, o sea, es que más que el presupuesto, o sea, ya te digo, era, oye, este almacén está lleno de muebles, o sea, mañana podrías vender 10 millones en la web, vamos a hacerlo grande y estamos dispuestos a invertir y vamos a por ello, ¿no? Y que sí, o sea, realmente claro, era un momento en el que ya empezaba a haber players en la categoría haciendo ruido, ganando dinero pocos, pero haciendo ruido unos cuantos, ¿vale? O sea, ya, por ejemplo, Rocket Internet ya había lanzado Westwing, ya había lanzado Home24, ya empezaba a haber e-commerce vendiendo un bastante mueble online. Y sí, o sea, el grupo al O revés. sea, Rocket Internet lanzaba e-commerce, esto no lo sabía. Sí, lanzó muchos, sí. O sea, aquí en Hogar en Europa lanzó estas dos verticales. Ok, vale. Y ¿Y qué fue encarados lo a primero que B2C. hiciste para crecer? Perdona. ¿Perdona? ¿Qué fue lo primero que hiciste para crecer? Bueno, o sea, ahí el reto era que era un equipo muy pequeño, entonces era ver cómo ir montando el equipo, ¿vale? O sea, ahí siempre esto fue un reto y cómo irlo estructurando y luego cómo ir encontrando los canales, ¿vale? Pues sí, yo más o menos de Google sabía, pero bueno, Facebook, cuando yo me dice, no, hemos hecho alguna prueba, pero no ha funcionado. Luego toda la parte de marketplaces, luego toda la parte también tecnológica de la web, pues cómo ir haciendo que creciera, toda la parte de SEO, que en un catálogo grande siempre es muy relevante, porque hay oportunidades de long tail. Entonces, sí, o sea, era ir cómo ir estructurando, cómo ir encontrando las palancas y cómo ir montando el equipo para hacer todo esto, ¿no? Y luego los partners, ¿no? Partners externos, pues en momentos dados, pues ir trabajando con agencias, pues tanto de programación como de marketing. Y fue pues esto de cómo ir encontrando, ¿no? Y sí que es interesante, ¿no? Porque siempre tienes techos de cristal, ¿no? De decir, vale, cómo saturo un canal, ¿no? Decir, vale, pues por ejemplo, yo cuando entré, pues oye, en Google rápidamente lo saturábamos, ¿vale? Puedes abrir mercados nuevos, pero ya el ROAS iba bajando cada vez que invertías más. Entonces, claro, un gran reto era, venga, pues cómo conseguimos meter a más gente dentro del funnel, en la parte de abajo del funnel, que ya quieran comprar muebles nuestros, que ya nos busquen por marca y que entonces Google pueda seguir escalando. Pues bueno, pues cómo ir creando marca, ¿no? Y cómo ir construyendo marca. Entonces, pues bueno, ahí hicimos todo un rebranding muy importante para que también había un reto. O sea, nosotros no podíamos jugar con precio, ¿vale? Porque ¿qué pasaba?
que el negocio grande y que el negocio súper rentable era el B2B, era el negocio con retailers. Entonces, todo el tema de conflicto de canal teníamos que ir con mucho cuidado, porque ahí es esto, ¿no? O sea, si nosotros hacíamos un descuento, un poco la política era que si hacíamos un descuento un mes antes, le teníamos que ofrecer a los clientes del B2B el mismo descuento en el mismo producto, para que en el momento que nosotros hiciéramos ese descuento, pudiéramos hacerlo. Entonces, claro, o sea, si no puedes jugar con precio, ¿no? Que el e-commerce al principio fue mucho precio, pues era todo el componente marca de cómo construimos todo el argumentario. Entonces, pues sí, estuvimos allá pensando muy bien en cómo poner en valor todo este producto. ¿Vale? Porque Cave Home sale cuando sacáis el e-commerce, ¿no? O sea, es como empezar de cero, por decirlo así, en cuanto a la marca en sí. Sí, o sea, de hecho era una marca que tenían en el grupo registrada hacía tiempo, que se aprovechó, era un buen nombre, y sí, se arranca en el momento en el que se lanza el e-commerce con la marca. Realmente vendíamos el mismo producto, se le cambió el nombre, se le cambió un poco el packaging, que se le ponía cuando salía pues una cinta, un sticker diferente y nada, y pues, ahí se vendía el mismo producto que vendías en B2B, lo vendías en B2C, y entonces sí que ahí le ponías el nombre que pero la experiencia al principio, como la marca pues se hizo con poco presupuesto al principio, era muy de marketplace, decir, bueno, estos están aquí comprando de diferentes sitios y no era una experiencia de marca unificada. Entonces pues fuimos creando toda esta experiencia, ¿no? Y luego ahí fue muy interesante porque en la medida en la que iba creciendo el e-commerce, el B2B poco a poco fue pidiéndonos la marca Cave Home. O sea, en vez de al principio era, no, yo no quiero esto porque esto no, o sea, no había reconocimiento de marca, y lo que hacía el B2B era, me llegaba el mueble de Cave Home y yo le ponía un sticker con el nombre de mi tienda. Cuando tenía reconocimiento de marca era todo lo contrario, porque el tío te decía, no, yo esta marca que lo está haciendo muy bien en Instagram, que ha hecho una colaboración con no sé quién, y que la gente habla y la gente me la pide, quiero que se vea el logo, ¿no? Entonces, construimos toda una historia que nos permitió no solo crecer en B2C, sino también crecer en B2B. Ya ves. Y tira. No, iba a ir a por números, o sea, ¿qué conseguiste, ¿no? Cuando entraste, ¿cuál era el objetivo y en los años que estuviste, qué fuisteis consiguiendo? O sea, facturación, Sí, por marketplace o por e-commerce, ¿cuánto era? sí. O sea, el grupo llevaba ya muchos años creciendo, todo el B2B, y es un grupo que funcionaba muy bien, todo el producto ya estaba. Entonces, sí, o sea, en el e-commerce más o menos íbamos, pues yo entré que se habían facturado unos 2 millones, pues más o menos íbamos doblando, ¿vale? Cada año, o sea, 2, 4, creo que pasamos a 8, luego el siguiente año pues se creció menos, y nos hicimos 12, 13, el siguiente 20, o sea, sí que a buen ritmo, ¿no? Pero yo creo que más que los números, sobre todo pues esto, ¿no? De ir abriendo mercados, y sobre todo el crear una marca, ¿no? Que a la gente le gustara, que nos permitiera vender un producto que la mayoría de productos se podían llegar a encontrar, igual con una calidad un poco peor, pero muchos de ellos se podían encontrar en otras webs a un precio menor. Entonces sí que era pues esto, ¿no? El reto era cómo construir todo este destination brand que hablábamos para que la gente pues pudiera encontrar, cuando se fuera a cambiar de piso, no estuviera en su cabeza, en su top of mind. Qué difícil, ¿eh? Porque piensas en IKEA de primeras a saco, ¿no? Esto es por vuestra edad. Y por nuestro budget, ¿no? Por el Seguramente budget, no. sí. No, estoy de acuerdo. O sea, IKEA es impresionante, ¿no? El modelo de negocio que han creado. Pero piensa que IKEA Online es un challenge, ¿eh? Y fueron mis clientes. Y claro, o sea, ¿a ellos qué les pasaba a IKEA? Lo primero que les pasaba es que el ticket medio les caía muchísimo. Porque si tú piensas cuando vas a IKEA con la lista de cosas que quieres comprar y la lista de cosas que te llevas, en el circuito que te hacen hacer por su tienda cambia mucho. La segunda cosa que les pasaba es la logística. Que la logística de IKEA es bestial porque la haces tú. O sea, tú vas a recoger el producto y te lo llevas a casa tú. Y entonces, claro, esto online pues cambia, ¿no? Hasta que han encontrado un modelo más o menos bueno,
cambia, pero siempre va a ser peor el modelo de enviarte las cosas a casa que no que tú vayas a recogerlas. Entonces, o sea, IKEA tiene varios retos. Y luego, no sé si habéis comprado en IKEA Online, pero si quieres hacer un pedido grande es bastante complicado. Entonces, sí, o sea, hay bastantes huecos para competir. Y luego es verdad que sí, o sea, que a la que vas metiendo el componente diseño, que es un componente que en la categoría hogar pesa mucho, IKEA se posiciona mucho menos en diseño. Vale. Y yo, volviendo al tema cifras, dices que al inicio te dan la P&L y a trabajar, ¿no? ¿Cómo planteas el reto, ¿no? Tienes que fichar a un equipo y tienes que hacer crecer algo desde cero, sin tener financiación externa, ¿no? Entiendo, o sea, manteniendo un margen, o sea, ¿cuál es el reto o cómo estructuras tú este reto de decir, al final tienes X, ¿no? Y con esto hay que trabajar y que funcione. O sea, lo bueno es que a diferencia de empezar de cero, tienes todo el producto, ya lo tienes, ¿vale? O sea, que es verdad que cuando fuimos creando marca fuimos siendo más selectivos con el producto, pero todo el producto ya lo tienes en el almacén. Entonces, a nivel de flujo de caja, este es un tema muy importante que te quitas. Entonces, realmente la batalla era mucho de marketing y de equipo, ¿no? Y de cómo ir haciendo que el equipo creciera y que la inversión en marketing fuera más o menos ajustada para ir haciendo crecer el negocio. Entonces, ese era el reto principal, ¿no? Y lo bueno es que es una categoría que con un margen bueno y que teníamos un margen con el que nos podíamos permitir invertir bastante en marketing. Pero la idea era que yo le compraba el producto al grupo y que íbamos a cero, ¿vale? O sea, que yo no tenía que perder. Y con eso ya ganábamos, porque el grupo ya ganaba. Y entonces, dentro de esto, crecimiento lo más orgánico posible, ¿no? O sea, de ir poco a poco sin hacer animaladas que podían hacer otros competidores, ¿no? De entrar súper agresivos en paid con la historia del lifetime value. Porque claro, o sea, si piensas el modelo de producto de hogar, es un modelo con poca recurrencia natural. Hay modelos dentro de hogar que sí que han intentado conseguir un poco más. West Wing, que es un ejemplo, ¿no? Que es un concepto más Privalia, más revista, más flash sales, pero claro, la recurrencia es baja. Entonces, nosotros sí que el objetivo era que en la primera compra ya tenías que ganar dinero. Yeah. ¿Sí? Entonces, sí que pues vas balanceando, ¿no? Porque de repente pues había algún mes que te permitías alguna aventura para probar alguna cosa y te ibas un poco para abajo, pero la idea era intentar ir recuperando. Vale. Okay. Tenía una pregunta, es que estábamos diciendo, ahora tenemos tantas preguntas, se me fue un poco las manos, pero yo quería entender por qué empezar con tu e-commerce directo al consumidor o cuándo ir a Marketplace. Es como que no está muy claro eso, ¿no? Supongo que depende del producto y depende del precio y lo que quieras conseguir a nivel de marca, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves tú? Es decir, yo mañana con Mark empiezo un e-commerce de carteras. ¿Cuál es el El producto camino, ¿no? no le ha cuajado. No, o sea, porque creo que es relevante. O sea, lo primero que te diría es que ¿por qué carteras? ¿No? No, O sea, pues que buenísimo, ¿dónde lo sí, has sí. visto? No, porque si te apetece carteras, te diría, bueno, AliExpress. buena suerte, pero, o sea, te diría solamente esto, compra alguna en AliExpress, haz una prueba, entiende el mercado, no te compliques muchísimo la vida en el producto al principio. Si tienes súper claro que eres capaz de hacer un producto diferencial, tienes un proveedor, tu tío vende cuero y vas a hacer unas carteras de la leche. Y pues entonces dices, vale, ¿cómo voy a comercializar esto? ¿No? Pues seguramente pues esto es un producto que pinta mucho a Facebook, a Instagram, pues bueno, prepárate a invertir mucho ahí. Es un producto que a no ser que tengas luego pensado lanzar 15.000 cosas con ese cuero, la recurrencia va a ser baja. Entonces, haz un poco tus números, de decir, vale, ¿qué CAC voy a tener? O sea, a día de hoy, o tienes un modelo de comercialización diferente o tienes un producto ultra diferencial o pruebas en un Kickstarter o complicado montar un modelo con ads. Claro, por eso se habla mucho pues esto, ¿no? De las Amazon Native Brands.
Pero claro, todos los que han lanzado Amazon Native Brands con éxito, o casi todos, han hecho el proceso inverso. Entonces, en vez de lanzar la marca de carteras, han entrado en Amazon, han analizado muy bien dónde había gaps entre oferta y demanda y han analizado muy bien dónde podían encontrar ese producto, con qué costes, y entonces lo han lanzado. O sea, todo el proceso contrario. Y claro, eso yo ahora mismo, un producto sin un componente de recurrencia fuerte, se me hace muy difícil lanzarlo porque te hace ilusión. O tienes algo muy diferencial, que tú ya eres un mega influencer y gracias a esto lo vas a vender, o se me hace muy difícil. Bueno, pues nada, el sueño de lanzar un e-commerce de carteras a la mierda. Podemos pensar en el siguiente. Pero, Yo te pero compraría, ¿eh? Yo te compraría una. Bueno, una. Pero entonces, depende de qué, empezar tu Shopify y explotar tu Shopify o centrarte en Amazon y explotar en Amazon. Claro, es que depende totalmente del tipo de negocio que quieras montar, del producto muchísimo. Depende muchísimo de esto, pues, realmente del modelo. No... O sea, tú dime un modelo y discutimos dónde encajaría. O sea, y entiendo que la pregunta va un poco para intentar, si tú quieres currarte una marca o tener como control de lo que tú tiras, entonces es e-commerce, ¿no? Si tú lo que quieres es tener mucho reach sin importarte mucho la marca, entonces vas con Amazon, ¿no? Porque automáticamente llegas a todos lados. Sí, o sea, el tema por ejemplo, en Kayfom lo pensábamos mucho así, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es la comisión de Amazon? Bueno, pues un 15% que es real, pues 15% sobre el precio con IVA, un 18%, ¿vale? Grandes números. Pues yo decía, oye, si en Paid, mi estrategia de Paid, soy capaz de gastarme eso o menos, Menos del 15, sí. sí, o incluso un poco más, me interesa mucho vender en la web. En la medida en la que no soy capaz, pues me puede interesar más Amazon, ¿no? En un modelo sin recurrencia. La recurrencia te interesa tener al cliente. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, ¿qué peso le doy en mi categoría a la marca? ¿Vale? Ahora aquí, no sé si nos va a dar tiempo, pero si comentamos de Mellerware, claro, nosotros cómo lanzábamos producto cómo lanzábamos producto en Mellerware. Hacemos decimos, oye, no tenemos mucho presupuesto para invertir en marca, ¿vale? Entonces, ¿qué buscamos? Hacemos un análisis de búsquedas y buscamos productos en los que el porcentaje de búsquedas asociadas a marca sea bajo, porque eso quiere decir que la marca, Vale, bueno. o sea, que hay mucho espacio para genéricos, que la marca no es muy importante, ¿vale? Entonces, si ese es el caso, pues bueno, puedes competir muy bien en Amazon. Si no, seguramente tengas que construir la marca en tu propia web y luego entrar en Amazon. Vale. Yo simplemente tocar rápido, porque vamos a acabar con Vico, pero para enlazar Amazon y Vico podemos tocar Java rápidamente, que a mí es algo que me fascina. Y es, bueno, si puedes explicar un poco cómo funciona y cuál es la estrategia, ¿no? A mí la pregunta que me surge más es, una vez compras el seller, ¿quién es o quién te hace el exit? Son muchas preguntas y mucho Sí, o sea, topic, pero yo creo que sobre el modelo Java, o sea, está bien que habléis con alguien que está trabajando en Java. O sea, yo estoy en contacto con ellos y lo conozco bien, pero yo os lo explicaré mejor. Pero sí, o sea, sobre tu pregunta, pues esto, ¿no? O sea, al final se hace la venta a un múltiplo X. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta de las marcas de Amazon versus las digital native de Shopify, que es que las marcas nativas de Amazon, la gran mayoría ganan dinero. Había una estadística que era como que el 80 y pico por ciento de los FBA sellers ganaban pasta, que estoy convencido de que no tengo la estadística, pero que con las digital natives es la opuesta. O sea, estoy convencido de que el 80 y pico pierden. Entonces, o sea, el que la monta en Amazon ya la monta muy a conciencia para ganar pasta. Entonces, ¿qué hace un agregador? O sea, al final es coger y decir, vale,
pues normalmente un seller ha sido capaz, o sea, un seller normalmente son capaces de generar y de ganar pasta porque la estructura es súper ligera, ¿vale? Entonces, normalmente pues el tío es bueno trabajando X palancas dentro de Amazon, ¿vale? Pero claro, un agregador sí que puedes montar una estructura porque estás comprando muchas marcas. Entonces, al montar una estructura, normalmente ya tienes palancas que puedes activar, ¿vale? Si no son palancas, tienes mercados que puedes abrir, ¿vale? Si la marca vende bien en Amazon Alemania, pero tienes un equipo muy bueno en Amazon Francia, puedes lanzar Amazon Francia, ¿vale? Y luego vienen más palancas de decir, vale, ¿y qué pasa si salgo de Amazon? Vendo en otros marketplaces, vendo en la web, vendo en retail offline y empiezo a meter el producto en un lineal. Pues todo esto son palancas de aceleración, ¿vale? Si tú has comprado a 3-4 veces EBITDA y luego, primero, con el efecto agregación, ya, o sea, si tú estás comprando una marca que vende 1 millón, vale poco, le has de pagar un múltiplo bajo, pero si estás comprando una marca que vende 100 millones, vale muchísimo más. El múltiplo ya es más alto. Y si encima consigues acelerarlo con todas estas palancas que hemos comentado, pues claro, ahí tienes una intervención de múltiplo y una generación de valor muy grande, que es la que están captando. Y sobre lo que decías, ¿cuál es el éxito de las empresas en este modelo? Bueno, no está claro, pero bueno, o sea, por un lado lo que compran son negocios que generan, jaja. Entonces, si son negocios que generan, tampoco necesitas que haya un éxito, ¿no? Sí que lo necesitas porque hay un inversor, pero si es un negocio que paga dividendos, bueno, es un buen sitio en el que estar, ¿no? Yo creo que algunas saldrán a bolsa, las que hayan trabajado algunas verticales podrán ser también integrados con players, con socios industriales en esa vertical, y iremos viendo, todavía es pronto. Y luego que también hay un auténtico monstruo de eso enorme que te puede también acabar adquiriendo a ti por tener las mejores marcas de España, por ejemplo, ¿no? O los mejores productos de España. Y no hemos hablado de Menleware, pero básicamente como un proceso parecido al de Cape Home en la industria del mobiliario, pero en el de, no sé cómo llamarlo, electrodomésticos o sí, algo Pequeño así, ¿no? electrodoméstico, PAE. Pequeño Sí. electrodoméstico, ok, PAE. Hiciste un proceso parecido, estáis en marketplaces, estáis en distintos países, es decir, has pasado por algo muy similar, pero como vamos justos, yo creo que podemos pasar a tu reto actual. Ahora mismo formas ya parte del grupo Vico, entiendo, que al final es un grupo que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Marketing digital, e-commerce, etcétera, marketplaces, y de alguna forma vas a tener un rol que nos puedes contar si quieres y le damos luego con un par de preguntas más. Sí, o sea, Grupo ICO es un grupo que se ha centrado en la consultoría principalmente de marketing digital y también de tecnología. Tiene varias empresas, tiene varias inversiones, ¿no? O sea, dentro de hecho, Java se crea desde Vico, ¿vale? Inicialmente y bueno, otras empresas más. Entonces, bueno, en el grupo hemos identificado sobre todo, pues, hace mucho tiempo que nos conocemos y que vamos hablando, que hay un cambio de paradigma, ¿no? Y que toda la parte de marketing y publicidad, que sigue siendo un muy buen negocio, poco a poco es menos estratégico, ¿vale? Y poco a poco, si analizas la cadena de valor de un e-commerce, pues lo que hablábamos al principio, ¿no? Pues que hace unos años la gracia era hacer muy bien el marketing que en Google, en Facebook, en Instagram. Cada vez esto es más una commodity, ¿no? Sigue teniendo su peso, pero ahora un e-commerce lo valoras seguramente más bottom line que top line. Y para valorar bottom line hay muchas oportunidades en las que creemos que podemos ayudar ya no solo e-commerce, sino a todos los players digitales a trabajarlo, ¿no? Y ya no solo influir en el top line directamente, sino trabajar mucho más toda esta parte. Entonces, bueno, yo me un poco al grupo para montar y para trabajar todo el equipo corporativo, toda la estrategia de money. Hay muchas oportunidades en el sector de servicios de empresas pequeñas que les cuesta escalar, porque por si lo piensas, ¿no? En muchos casos en empresas de servicios hay un fundador que es un tío pues muy bueno, uno o varios, que
que van vendiendo, ejecutan todo ellos al principio y llega un punto que tenemos bastante claro en qué facturación suele ser, que tienen que montar un equipo de middle management. ¿Qué pasa con un equipo de middle management? Que es un equipo que no produce y que cobra sueldos altos, con lo cual todo con lo que tú estabas viendo muy bien en los últimos años, dices, tengo que sacrificarlo durante 1 año, 2 años, 3 años para crecer, para pasar al siguiente nivel, ¿vale? Y tenemos identificado que hay muchas empresas en servicios que se quedan ahí. Entonces aquí hay una oportunidad de agregación también de players, ¿vale? Esto por un lado. Y luego por otro lado también vemos que hay algunos de los negocios que creemos que tienen sentido, que podemos ser capaces de lanzarlos directamente desde cero desde el grupo. Guay. O sea, no necesariamente invertir en startups o empresas súper tecnológicas, sino buscar otras sinergias, ¿no? Quizá más tradicionales por todo el know-how que tenéis, ¿no? Sí, nosotros hablamos de full commerce, ¿no? De full digital commerce, o sea, de poder ayudar en toda la cadena de valor, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, toda la parte logística y operaciones es súper estratégica, ¿no? Pues bueno, seguramente tengamos que hacer algo ahí. No me lo imagino como algo de que nosotros tengamos una operación logística, pero seguramente sí que un servicio de consultoría en logística y operaciones tiene mucho sentido para muchos e-commerce, para muchos players digitales, ¿vale? Y como esta, pues hay varias verticales que tenemos identificadas y que estamos trabajando. Vale. Por cierto, no he mencionado, pero Rubén es un poco el que lidera el grupo y también a través de quien nos conocimos. Un saludo a Rubén, que pronto también va a estar por aquí. Tenemos 2 secciones rápidas, que es básicamente preguntas así, no sé si lo hice con algún otro episodio, pero son preguntas en las que te hacemos elegir entre 2 conceptos, empresas, personas, lo que sea. La que eliges se salva, la otra como que deja de existir, ¿no? Entonces, Venga. importante decisión. ¿Cuál eliges? Te vamos tirando una cada uno, ¿vale? Empiezo yo. Venga, ¿YouTube perfecto. o Twitch? ¿YouTube o Twitch? YouTube. ¿Performance o branding? Performance. ¿Comer o dormir? Dormir. ¿Shopify o Amazon? Shopify. ¿Marketplace o canal directo? Canal directo. ¿Ibai o Piqué? Piqué. ¿Google Ads o Facebook Ads? Google Ads. ¿Alquilar o comprar? Alquilar. ¿Bitcoin o Ethereum? Ethereum. ¿Que te entierren o que te incineren? Que me incineren. ¿Correr o ir en bici? Esta es la más difícil. Ir en bici. Y aquí viene ¿carretera en las aguas o Tibidabo? Tibidabo siempre. Desnivel siempre. ¿UK o Irlanda? Viviste en UK y en Dublín, ¿no? Irlanda. Okay. ¿Sins o Usona? Usona. ¿Eso es Irlanda? No, es Uliana. Eso, joder, lo sabía, Julián. Hombre, yo creo que se vive mejor en la Costa Brava. ¿Logística interna o tercerizada? Tercerizada. ¿Podcast o libro? Libro. ¿Startup o ITNIC? El segundo no me suena. A mí tampoco. Buena. Bueno, ¿quieres Vale. decir alguna? O sea, ¿por qué Shopify más que Amazon? Sí, esta Pensaba que es era puro difícil. Amazon. No, o sea, yo creo que con la misión y visión de Shopify me identifico mucho más, que es democratizar acceso a e-commerce y me alucina la cultura de Shopify, ¿no? Así que o sea, yo siempre lo comento con amigos de que creo que culturalmente el Google de hace 10 años es hoy Shopify. O bueno, o era Shopify hace 3, 4 años. Ok. Vale. Y por último, hay la última sección que se llama Joven Víctor. Básicamente, preguntas un poco más largas sobre decisiones que, si ahora salieras de la carrera, bueno, ¿cómo las tomarías, no? La primera es, ¿en qué sector y país trabajarías si tuvieras nuestra edad?
China o India de país y sector startup digital seguro. Guay. Sí, igual, No. igual empezaría en una empresa, en una tech grande, pero sí, en China o India. Épico. ¿Dónde invertirías ahora tu dinero si salías de la uni? ¿En qué año salgo? Ahora, Ahora, 2022. 2022. Ahora está, Ahora en ladrillos. sí, ahora está complicado, ahora debajo del colchón. Bueno, no que hay Ahora en inflación. cash. Sí, muy complicado, ¿no? La verdad que no domino nada de inversión, pero sí, esta es complicada, no te sé decir. O sea, de hecho me lo estoy pensando ahora mucho, decir dónde invierto, ¿no? Porque Ya incluso ves. los ETFs clásicos, eh, que Sí, seguramente es lo que claro. haría, ¿eh? O sea, por un poco, por toda la filosofía del compound interest, haría ETFs y porque no estoy metido en tema de inversión, no le dedico el suficiente tiempo. Vale. La siguiente es, ¿en qué 3 personas con las que ya has trabajado invertirías y por qué? Como si fueran un activo. Ahora que estábamos hablando de ETFs, pues si fueran, yo qué sé, un stock, dirías, invierto en J y QK. Sí, o sea, mira, con mi socio en Melerwork, que casi hemos hablado en Gonzalo, invertiría seguro. Eh, Grande el, Gonzalo. sí, exacto, ahí lo conoces. Un tío súper fiable, además, pues esto, ¿no? Muy orientado a resultados y muy currante. Bueno, en Rubén Ferreiro, ¿no? Que además es mi jefe, o sea, que igual lo escucha y quedó bien. Con los ojos cerrados. ¿Y en quién más? Bueno, y luego, o sea, sí que, bueno, en Rubén, porque pues yo creo que tiene una visión sobre el sector con muchísimo criterio y con muchos años de experiencia, de haber visto muchos proyectos. Y, y luego, a ver, déjame que piense. Bueno, por ejemplo, no he trabajado con él, pero somos amigos en Josep Casas, que es el fundador de Naturitas y bueno, porque creo que además de tener visión, sobre todo es un ejecutor brutal. Qué guay. A ver. ¿En qué empresa del IBEX invertirías si te obligaran? Hostia, no sé, no tengo ni idea, Todo el mundo pero responde lo mismo, que Me nadie se encanta acuerda de... porque es la mejor respuesta, no tengo ni idea. Podemos pasar, de hecho, a la sí. siguiente, porque si no es decir Sabadell por No, pero decirte. mira, del BM Growth, ¿no? Del IBEX, pero ese no deja de ser mercado Bueno, nacional, el antiguo MAP invertiría en Singular. Vale. ok, ¿Qué hacen? vale. Consultoría tecnológica. Vale. Vale. Y yo creo que ya, si quieres la última, sería, si te ofrecieran formación sobre un tema concreto durante un año entero, ¿en qué te formarías? Hmm. Seguramente temas de Web3, temas de DeFi, o sea, realmente sí invertiría en esto seguro. Y todo lo que tenga que ver con análisis de datos, que son temas que siempre, oye, me encantaría saber más, no encuentro el tiempo para dedicárselo. Ok, muy buena. Buenísimo. Vale, pues nada, con esto terminamos. Oye, creo que ha sido un placer, un tema que desconocíamos, de hecho, por eso se nos ha alargado y tenemos como 15 preguntas aún, pero bueno, Sí. ya hablaremos. Ha sido un placer, de verdad, gracias por estar. Y nada, o sea, lo último que siempre pedimos es si nos puede recomendar a alguien. Has hablado muy bien de Josep Casas, pero para hacerlo de otro podcast, ¿no? Sí, hombre, con Josep seguro. Mira, yo creo que con Alberto Enere sería muy interesante que hablarais. Alberto Enere os puede hablar de Eneco, que es CFO as a Service para trabajar con muchas startups, sobre todo en Barcelona, y también es socio fundador de González & Co, que creo que es top 3
de Globo en España o top 5 Comida de Globo mexicana, en España. ¿no? Sí. Sí. Ok, También os podéis comentar muchos temas. vale. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Víctor. Nada, oye, a vosotros y suerte con la expansión internacional de Startups App. Gracias. Gracias. Un abrazo, Adeu. Adeu.